Gobierno de México. Bueno, daría inicio con la presentación que he preparado para el día de hoy. Bien, abro el tiempo para no excederme de lo que me ha indicado el profesor Felipe. Y bueno, igual comienzo con el agradecimiento a todas y todos por estar aquí presentes, por el apoyo que he recibido para realizar esta tesis de maestría, comenzando por mi director, el doctor Gonzalo Sarabí, con quien desarrollé, con apoyo también del comité lector, esta tesis que he titulado Instituciones locales y malestares socioemocionales en jóvenes habitantes de colonias populares de la Ciudad de México. Y bueno, sin más preámbulo voy a presentarles algunos, la estructura que va a seguir esta exposición. Comienzo con una breve introducción, un poco retoma la formulación y el diseño de la investigación, cómo se planteó hacer esta investigación. Describo muy rápidamente las preguntas y objetivos de investigación. Esto es una lectura para otra vez esperar este punto de partida con el que se hizo la tesis. Posteriormente ya desarrollo el contenido de la tesis. Sobre cada capítulo hago una referencia de los principales hallazgos o de las principales cuestiones tratadas en cada uno de estos capítulos y enumero algunas conclusiones al final. Entonces, bueno, continuando o ya formalmente comenzando, como introducción, bueno, ¿cómo empieza esta investigación? En realidad los antecedentes de esta investigación como tal tienen que ver con una propuesta que elaboré en el lugar donde me desempeñaba laboralmente, en el gobierno de la Ciudad de México. Hice una propuesta para evaluar el programa Núcleos Urbanos de Bienestar Socioemocional, NUBES. Era un proyecto dirigido, un programa social dirigido a jóvenes. Les proveía atención psicológica en unas unidades llamadas hospitales de las emociones. Este proyecto lo comenzamos junto con Gonzalo, fuimos desarrollando un protocolo, pero justo cuando comenzamos la inmersión en campo, dieron de baja este programa, o al menos formalmente lo desaparecieron. Ya luego, conforme avanzó mi investigación, que se modificó, me percaté de que estos servicios se siguen ofertando, pero no son tan publicitados, ya no están bajo esta figura de programa social. Sin embargo, hubo que hacer una redefinición del proyecto y cambió el objeto de estudio. Permanece la preocupación por las juventudes y los malestares socioemocionales, o por el bienestar, de manera de decirlo, pero ya no nos concentramos en este programa, sino hicimos una nueva selección de instituciones. En un principio eran 3 instituciones, a saber, un centro público comunitario, un centro de salud y un centro religioso. De estas 3, únicamente pudimos ingresar a 2 de ellas, aunque se hizo toda la gestión para estar en las 3, pero bueno, al final únicamente se hizo el estudio en un centro público comunitario y en un centro religioso. Así a grandes rasgos, ya también recuperando marco teórico, las discusiones que se recuperan para contextualizar la investigación, hay una creciente preocupación por los malestares socioemocionales, tanto por las políticas recientes que hacen énfasis en las nociones de bienestar, por el auge teórico que ha acompañado a estas políticas. Hay una producción muy importante, ¿no?, de perspectivas que vienen desde la llamada psicología positiva, o que tienen que ver con el florecimiento, con esta perspectiva, digamos, del bienestar fincada en realizaciones, etcétera, porque también hay una creciente industria del bienestar que algunos teóricos la refieren, por ejemplo, como la expansión de un mercado religioso, diría Sor Martuchelli, o como la expansión de un ambiente terapéutico. Aquí en México, como comenta Rosana Reguillo, o el boom de la psicología, que también lo mencionan algunos otros autores que he recuperado.
Y desde luego también la experiencia reciente de confinamiento, pues es otro de los elementos que nos ha, pues, nos ha hecho voltear a esta temática de juventudes y bienestar. Y bueno, hay una centralidad también de este sector poblacional como epicentro de malestares socioemocionales, algo que detalla las cifras que da tanto las instituciones o las instancias nacionales como internacionales, y algunos de los malestares socioemocionales que aparecen y que yo pude apreciar en mi contacto con quienes fueron parte de la investigación son pues estos estados anímicos caracterizados por una ansiedad, por estrés, por enojo, por aburrimiento, por comportamientos no deseados, por tristeza, desvalorización personal o de otras personas y grupos. Esas son las situaciones que yo caracterizo como malestares socioemocionales. No alcanzo a ver, aquí me tapa un poco el mueble, pero aquí voy a verla por la presentación. Y bueno, de allí la importancia de, en esta tesis, ver a las instituciones desde un modelo analítico que articulara individuo con el entorno, ¿no? Eso como un punto de partida para hacer el diseño de la investigación, que se concretó en algunas en preguntas y objetivos puntuales. Aquí resumo algunos. Ciertamente he seleccionado a los que más nos abocamos, porque había otros objetivos, preguntas que al final se dejaron de lado. Puedo cambiar aquí la diapositiva. Y bueno, como preguntas de investigación, la primera, de carácter más general, ¿qué ofrecen las instituciones seleccionadas a las juventudes habitantes de colonias populares en tantos soportes para el bienestar socioemocional? También qué buscan las y los jóvenes cuando asisten a este tipo de instituciones, cuáles son sus motivaciones, qué desencadena que busquen incorporarse o explorar otro tipo de interacción en estas instituciones. ¿Cuáles son y cómo operan los mecanismos de contención y soporte que se brindan en estos espacios? Sí, como cuarta pregunta que surgió tanto de los comentarios hechos por el comité como también de lo propio descubrimiento que fue sucediendo a lo largo de la investigación, es si las instituciones pueden contribuir al conflicto, si dejamos de verlas desde un punto de vista normativo, que digamos son contributivas de bienestar, y también pueden estas mismas ser parte de conflicto, y en qué medida esto llega a ser deseable por la propia institución. Y finalmente, otra de las preguntas que también se abordó es qué ideas o nociones sobre juventudes circulan en cada una de las instituciones analizadas, examinadas, y de qué manera esto se refleja en la experiencia institucional de las y los jóvenes. De ahí enumero estos objetivos: analizar el papel de las instituciones locales para contribuir al bienestar socioemocional de este perfil de juventudes, indagar en los procesos de incorporación o el acercamiento de los jóvenes a las instituciones analizadas, detallar cómo influyen los procesos de pertenencia en el bienestar de las juventudes habitantes de colonias populares, y caracterizar los mecanismos específicos de tratamiento de malestares socioemocionales que tienen lugar en las instituciones. Y bueno, como otra pregunta que es casi un parafraseo como objetivo que es casi un parafraseo de la pregunta de investigación, determinar si y en qué medida las instituciones también pueden ahondar en los malestares existentes. Y bueno, como marco teórico que nos ayudó a organizar estas discusiones, a darle sistematicidad, un poco de sistematicidad y de estructura a la tesis, recuperamos este marco teórico que comienza con... Ay, disculpen, voy a hacer el cambio. Se me pasó esa, disculpen. Bueno, el marco teórico que comienza con una visión crítica sobre modernidad, principalmente para hacer una identificación y caracterización del campo de estudio, tanto en un plano histórico, temporal, como también pensando en el territorio en donde se hizo el trabajo de campo, la investigación. Entonces sí se recupera el tema de la discusión sobre modernidad, se recupera como punto de partida, aunque se hacen precisiones al respecto.
También hay una recuperación importante de la perspectiva de la sociología del individuo, donde extraigo ahí conceptos que me ayudaron como individuación, ¿no? La misma idea de institución y soporte, tienen que ver, pues sí, se desprende mucho de esta perspectiva de la sociología del individuo. Recupero también algo de la sociología de la acción, de donde adquiero algunas o tomo algunas categorías para tipificar los tipos de prácticas que tienen lugar al interior de las instituciones. Recupero el concepto de pertenencia, que es como un concepto, digamos, bisagra, que me ha también permitido articular distintas situaciones bajo este concepto, que tiene de la manera en la que lo retomo, dos dimensiones. Una dimensión psicológica, que tiene que ver con la percepción de la persona sobre dónde se siente, sobre si se siente bien, digamos, respecto a un lugar, si siente una pertenencia, si se siente un sentimiento, perdón, por la redundancia, de resguardo, como una autopercepción, digamos, ¿no? del bienestar basado en esta pertenencia al lugar o a grupos, y también una perspectiva sociológica que el autor que recupere, llamado Anton Sich, pues la refiere también como las políticas de pertenencia, que tiene que ver con los recursos o los recursos puestos en juego que tienen estas implicaciones de pertenecer o no pertenecer. Cuando uno pertenece, quiere como un conjunto de derechos sobre un, digamos así, patrimonio común. También pues es un poco el indicador de ser excluido o no pertenecer, o pertenecer hasta cierto punto, ¿no? Bueno, aquí el énfasis estará en que se apela no a pertenencias, lo mismo, ideales o normativas, sino a pertenencias diferenciadas, puede tener una composición compleja. Y finalmente, otra de las perspectivas que me parece importante referir y que fue muy esclarecedora para el capítulo 4, tiene que ver con la teoría de las cadenas de rituales de interacción de Randall Collins, que me propuso una de mis lectoras, y que también pues principalmente la voy a recuperar cuando pasemos al capítulo 4. Bueno, a grandes rasgos, así se organizó el marco teórico. ¿Dónde se sitúa la investigación? De eso trata el primer capítulo, titulado Habitando un barrio cargado de historia, estigmas y pertenencias diferenciadas. Campo de estudio se sitúa en la intersección de las colonias Doctores y Obrera, que están en la zona central de la Ciudad de México. Algunas características de esta zona, muy rápidamente, es una urbanización muy avanzada, profunda, hay muchos servicios públicos, hay transportes, hospitales, muchas vías de comunicación, incluso las principales avenidas tienen, no sé, internet, por ejemplo, gratuito, ¿no? Se puede conectar en la calle al internet, es decir, tiene como que este privilegio de una urbanización muy avanzada. Igual en cuanto a acceso a servicios adentro de los hogares, pues, también de todas las casas hay agua, hay luz, hay algunas áreas verdes. Con esta parte hay como que es una parte privilegiada en ese sentido, pero también este mismo lugar tiene una carga de estigmas asociados con la inseguridad y la pobreza, que también tienen lugar en este territorio, donde se llevan a cabo, pues tiene como mala fama. Dirían es un vecindario que tiene una mancha o manchado, porque allí suceden pues distintas actividades, ¿no? Tiene la fama de que ahí suceden actividades delictivas o paralegales relacionadas con comercio informal, con pues, delitos menores o también con homicidios, que ciertamente suceden pues con cierta frecuencia. Y bueno, también el tema es que hay una alta heterogeneidad tanto al interior de estas colonias, ¿sí? Porque dan lugar a manzanas que tienen un muy alto desarrollo, el nivel del más alto, y también dan lugar a otras manzanas conviven o coinciden con sitios tipificados como de muy bajo desarrollo, de acuerdo al índice que utiliza la Ciudad de México.
Esta alta heterogeneidad además tiene que ver con los alrededores de las colonias que las circundan, por ejemplo, la Colonia Condesa y Colonia Roma, y estos contrastes, de acuerdo a lo que planteamos, también han estimulado como esta idea de territorios un poco estigmatizados o manchados. Al mismo tiempo, es importante decir que este territorio tiene un tejido institucional y organizacional abundante. Hay organizaciones tanto gubernamentales, instituciones gubernamentales, privadas y sociales de todo tipo. Y bueno, es un poco los generales de este contexto. ¿Qué significa para las juventudes habitar un territorio con estas características, de acuerdo a lo que estuve indagando y al cruce con la bibliografía que revisamos? Bueno, es un elemento de identificación para los jóvenes en las escuelas, en su trabajo, en vecindarios circundantes. Se les asocia con, al habitar a estas colonias, pues se les llega a asociar con, pues con estos estigmas, ¿no? De inseguridad, de pobreza o de violencia. Se dice que quien vive ahí, pues tal vez es más violento o incurre en prácticas de riesgo. En palabras de los propios jóvenes, ¿no? Se dice de estas colonias a veces quien está ahí pues es puro malandro, si se menciona, o es puro drogadicto. Entonces hay pues estas dinámicas que conlleva el habitar estos espacios, lo que también se traduce en sentimientos encontrados. Aquí comenzamos un poco con el tema de la pertenencia, que existe, o sea, no es que no haya pertenencia en estos espacios, que empiezan a ser un poco difíciles de habitar, sino que se empiezan a construir pertenencias ambivalentes o debilitadas, en el sentido de que se compaginan tanto sentimientos positivos de arraigo, por vivir en ese lugar, por conocer a personas, por establecer vínculos incluso afectivos con el mismo lugar, pero también eso se compagina con elementos negativos que son reiteradamente señalados por quien no es de ahí y que circulan, ¿no? Entonces, hay, no en todas y todos los jóvenes, pero sí es recurrente una asimilación de pautas contradictorias sobre el lugar donde se habita. Esto nos lleva otra vez a la idea de examinar cómo es esta pertenencia, que no es como ni blanco ni negro, sino que tiene una composición muy particular, dependiendo de cada persona, ¿no? Tendrá experimentará una pertenencia de distinto grado y naturaleza. Bueno, me hablaré un poco más de pertenencia aquí adelante. Pasando al tema ya de las instituciones donde se hizo la investigación, fueron dos: un centro público comunitario que pertenece al programa Pilares para el Bienestar. En la ciudad hay 300 centros comunitarios de este tipo. Dentro del contexto del que estoy hablando, dentro de este territorio del campo donde se hizo la investigación, es una institución muy visible, de puertas abiertas, es flexible, permanentemente hay personas que buscan incorporar a usuarios de todas las edades a este centro comunitario. Sin embargo, pese a que uno de sus objetivos es pues, lograr articulación, una construcción ahí de tejido social, pues de entrada ahí observo una pertenencia de baja intensidad, no se generan lazos como tan sólidos, más bien funcionan estos centros como una suerte de espacios que proveen de servicios, ¿no? Servicios educativos, deportivos o de salud en un nivel inicial. Y la otra institución donde hicimos la investigación fue un centro religioso, que se trató de una iglesia evangélica pentecostal. A diferencia de la otra institución, esta es muy poco visible, es difícil ingresar a este espacio, prácticamente solo se puede ingresar por invitación restringida, o sea, una persona solita, una joven, pues sería muy complejo que llegara sola a este lugar. En concreto, donde fue la investigación, pues funciona el espacio, el edificio, como un salón de fiestas, un salón de eventos, y en la tercera planta se reúne esta congregación, pero no es, tiene como que esta característica que es un espacio muy hermético, muy cerrado, funciona muy discretamente. No obstante, aquí se identificó, hay unas normas muy estrictas, no es muy flexible,
también la interacción que sucede allí, pero sí observo aquí que se genera una pertenencia pues, más sólida, de mayor intensidad, y en este territorio ubiqué al menos 7 iglesias evangélicas al interior de estas colonias que estudié, que es un número que, bueno, tal vez nos hable de cierta frecuencia, pero muchas de ellas, aquí la característica pues, que identifico como importante es que no tienen mucha publicidad en su actividad, que son más bien discretas, y me atrevo a pensar que hay otras expresiones religiosas que, así como esta iglesia pentecostal que visité, funcionan más bien un poco de manera, no quiero decir oculta, pero sí muy discreta. Bien, ¿qué implica para las juventudes pertenecer o vincularse a instituciones con estas características? Principalmente, bueno, desde una visión normativa o ideal, el estar en estas instituciones puede brindarle a las y los jóvenes espacios de reconocimiento, de sociabilidad, encuentro con pares, de acceso a recursos, pero pueden también ir en un sentido contrario, de acuerdo a lo que observamos en el trabajo de campo, la investigación. Pueden ser también instancias de reproducción de desigualdades o donde las personas se sujetan a dinámicas institucionales y, bueno, su experiencia institucional pues, no puse aquí en la presentación fallida, aunque no sería tanto, perdón, a veces el caso no sería tanto una experiencia institucional fallida, sino, digamos, no tan beneficioso. Incluso podría ser contraria, ¿no?, a los intereses de las personas que ahí se reúnen. Entonces puede caminar en ambas direcciones esta vinculación institucional. ¿De qué depende esto? Esto depende en buena medida primero de las formas de incorporación. ¿Qué motiva o de qué manera se acerca un joven a estas instituciones? Una joven. Si es parte de un ejercicio de su autonomía, si tiene que ver con una cuestión voluntaria, ¿no?, es netamente de ella, con una cuestión de curiosidad, de exploración, por lo regular se encamina más a esta vinculación ideal, donde es beneficiosa la experiencia institucional, donde las motivaciones son internas, ¿no?, de la propia persona. También cuando sucede esta experiencia institucional que es más exitosa o más beneficiosa para el joven, por lo regular él o la joven tienen un arraigo, una pertenencia más extensa, más sólida, previa, tanto al territorio donde se ubican, donde se sitúan estas instituciones, o a otros colectivos. Y eso deriva en un involucramiento también de un segundo orden, que implica relaciones de retribución, donde ya se rompe como que esta cuestión más formal o estricta, ¿no?, de una institución, y la persona empieza o los jóvenes digamos, a interactuar de una manera más densa, más rica, esgrimiendo, digamos, pues mucho más sus habilidades, su creatividad, incluso estableciendo intercambios que van más allá de lo formalmente establecido. En cambio, cuando una experiencia institucional camina en un sentido contrario, a veces o muchas veces sucede porque las formas de incorporación responden a crisis personales o acontecimientos catastróficos que viven las personas, que motivan un poco este acercamiento a las instituciones. En estas situaciones también hay una mayor influencia de actores externos en la vinculación institucional. La institución, digamos, opera más unilateralmente sobre la persona, y por lo regular la pertenencia de este perfil de jóvenes es una pertenencia debilitada o ambivalente, que no permite generar pues lazos más sólidos o más virtuosos con las instituciones. Esto también, como a diferencia del primer caso, pues redunda en una relación más mediada por condicionamientos, más utilitaria, no menos, más escueta también. Bueno, siguiendo dentro de las instituciones, encontramos de manera muy importante formas de sociabilidad que también son contributivas
tanto de un bienestar que puede ser logrado por encontrar fuentes de soporte en estas instituciones, pero también esta sociabilidad que se da al interior de las instituciones camina en un sentido contrario. Los tres tipos de relaciones que más revisamos o que nos parecieron centrales o singulares también, el primero, bueno, es el de las relaciones intergeneracionales. Principalmente en el centro comunitario sucede mucho esta interacción entre personas de distintas generaciones, es muy constante y es hasta cierto punto es bien vista por las y los jóvenes. Siempre se expresan de buena manera en cuanto a esta interacción. Lo que no sucede cuando estas relaciones intergeneracionales tienen lugar afuera de la institución. Encontré una diferencia, un contraste interesante. Es decir, cuando las relaciones intergeneracionales, principalmente refiero a vinculación de jóvenes con generaciones adultas o de personas mayores, cuando esta relación se basa en intereses comunes, en acuerdos compartidos, cuando hay un intercambio de códigos o una rotación de la centralidad del protagonismo en estas relaciones, pueden considerarse como fuentes de soporte o contributivas de un bienestar, el establecimiento de lazos solidarios. Pero, por el contrario, cuando estas relaciones intergeneracionales descansan más en las jerarquías, en un ejercicio o transmisión vertical de normas, en un ejercicio de poder, también refieren los jóvenes que pues, ha sido eso una fuente de malestar, que no permite el intercambio de códigos y en ese sentido pues guarda también las necesidades sentidas por muchos jóvenes. ¿Qué sucede entre los pares? Pues bueno, aquí al interior de la institución estas relaciones entre pares tienen que se pueden constituirse como fuentes de soporte cuando son regulares, cuando se comparten intereses, cuando se participa en acciones colectivas, ¿no?, de manera conjunta y voluntaria, cuando se generan creencias comunes. Esto vale tanto para el centro religioso como para el centro comunitario. Y del otro lado, pues cuando hay ejercicios de violencia física o simbólica, también referidos en los testimonios que me pude llegar, pues se vuelve en una fuente de malestar. Y finalmente la relación con los operadores institucionales, que es central. El operador institucional tiene por función o encuentra una misión, tiene como misión equilibrar distintas lógicas de acción que suceden en las instituciones. ¿Cuáles son estas lógicas de acción? Desde las lógicas burocráticas que describo en la tesis, aquellas que están mediadas más por una disputa de los recursos que circulan en la institución, por las jerarquías que también allí tienen lugar. Equilibrar también su propia vocación, su disposición identitaria, y equilibrar las expectativas de quienes allí, quienes se presentan allí, de las y los jóvenes o usuarios en general que llegan a las instituciones. Si logra ese equilibrio entre las distintas lógicas de acción, es más factible que esta vinculación se constituya en una fuente de soporte, y en caso contrario, si hay un desequilibrio, si pesa mucho la lógica burocrática o tiene una agenda también que se está constantemente ahí queriendo empujar, es muy factible que esta vinculación pues no conduzca a una situación pues beneficiosa para él o la joven. En ese sentido, se identificaron en las instituciones, en el cruce de estas lógicas de acción, tensiones y conflictos, tanto al interior de las instituciones como entre instituciones, ¿no?, al exterior de la misma frente a otras instituciones o grupos. Al interior de las instituciones, ¿cómo se manejan, cómo es el manejo de tensiones y conflictos? Bueno, en el centro comunitario el conflicto es cotidiano, porque convergen profesionales de todo tipo, múltiples agendas, formaciones, intereses, y bueno, también por la cuestión de la disputa tanto burocrática, ¿no?, por usuarios, por espacios para ofrecer los servicios, por estímulos que hay o recursos que están puestos en circulación dentro de este espacio, ¿no?, dentro del centro comunitario. Entonces,
el conflicto es como constante al interior de esa institución, pero está mediado por negociaciones constantes y estrategias de neutralización. Aquí la relación es más horizontal entre operadores y usuarios, dando mayor cabida a la negociación, al conflicto, que tiene que ver sobre todo con cuestiones burocráticas, con las lógicas burocráticas. En cambio, en el centro religioso, ahí no hay lugar para el conflicto o desacuerdo al interior de la institución, es muy estricto, hay un margen muy estrecho de negociación por la verticalidad de las jerarquías, y el conflicto se canaliza hacia otras agrupaciones o entes. Concierne más el conflicto a una lógica identitaria de separación o diferenciación respecto de otros grupos. Y bueno, aquí podemos encontrar algunas pistas de cómo en alguna medida pues, se puede avivar aquí el conflicto y cierto malestar, aunque habría que matizar este punto, más adelante intentaré hacerlo. Y bueno, llegando al capítulo 4, tiene que ver con emociones y subjetividad. Me detengo aquí a ver, siguiendo las preguntas de investigación, ¿cuáles son las formas específicas de procesamiento de malestares que tienen en uno y otro lugar? Bueno, en el centro comunitario, la forma paradigmática más importante serían los servicios de atención psicológica, que yo refiero como la gestión del malestar, pero también hay otras maneras, no únicamente es el servicio que provee los profesionales de la salud, psicólogos o consejeros que allí operan, sino también hay procesamiento del malestar por vía de actividades recreativas, ya lo habíamos llamado, por vías del reconocimiento, alcanzar, por ejemplo, un nuevo grado, por ejemplo, ¿no? En estos espacios educativos, concluir primaria, concluir educación básica o dominar una nueva habilidad, son cosas que también abonan a este procesamiento de malestares, o bien la ruptura del silencio, que por sí misma también es importante. Como que encontramos distintas maneras, ¿no? A través de las cuales el centro comunitario puede procesar los malestares, pero nos concentramos, ahorita lo vamos a ver, en la cuestión de los servicios de atención psicológica. De parte del centro religioso, ahí lo que identifico es que son los rituales, dentro de las maneras de procesamiento de malestares, principalmente es el ritual, la producción de experiencias luminosas, prácticas de sanación espiritual mediante oración colectiva, inducciones, por medio del pastor, que quien habla o quien está hablando, gritándole a alguien, puede tener algún mal, o por medio de su capacidad de sanación, por medio de una manipulación de objetos sagrados, principalmente tiene que ver con esto, con los rituales o con la adopción o manifestación de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que también se vincula esto de manera importante con los procesos de pertenencia. Ahorita lo refiero. Y bueno, de hecho, es la diapositiva que sigue. Aquí menciono el ritual de ilusión porque fue el mecanismo más explícito que funciona como esto, ¿no? Como un mecanismo de procesamiento del malestar. Tiene que ver con una experiencia luminosa, esto es, de intermediación con lo sagrado, ¿no? Aquí hay bueno, si hay alguien que no conoce este ritual de unción, pues es una práctica en la cual el pastor de esta iglesia coloca aceite en la frente de las personas y estas personas entran en un estado de ensoñación o de gracia, tienen distintas manifestaciones corporales, que, bueno, expresan este contacto con lo sagrado, y de esta manera pues, está esta idea de expulsar malos espíritus, esta idea de ver en el propio interior las señales divinas. Estos rituales se logran mediante prácticas que están rutinizadas y estratificadas, es decir, opera aquí un cuerpo, digamos, de profesionales, o mejor dicho, trabaja aquí un cuerpo de operadores institucionales que van conduciendo el ritual por medio de una determinada tecnología. Hay estimulación corporal, una actividad física y símbolos que se encaminan a una efervescencia emocional. Aquí recupero la perspectiva de las cadenas de interacción ritual, en el sentido de que para apreciar la contribución que hace este tipo de prácticas
al bienestar. Yo lo entiendo como que este procesamiento se logra por la producción de energías emocionales de manera colectiva que logran nuevas secuencias en la persona, nuevas secuencias emocionales. Las emociones aquí se entienden no como estáticas, sino como procesos. Y estos rituales, pues, estimulan estos procesos o esta transformación de las emociones. Es interesante también reconocer que aquí hay una disposición activa y creativa por parte de los integrantes. El hecho de que se exprese el Espíritu Santo en cada individualidad, pues es de alguna manera despierta un poco la agencia de las personas para compatibilizar esta creencia y para tomar una parte activa dentro de la celebración de los rituales, ¿no? No se puede estar al margen, se tiene que participar de estos. Y como resultado de esta disposición se gesta una comunidad emocional. Esto es un grupo que comparte determinados valores y normas respecto del tratamiento de sus emociones. Vale decir por último que durante este ritual de unción hay llantos colectivos, hay en algunos casos unas risas de frenesí, hay espasmos, hay muchas reacciones corporales que podemos observar y que, bueno, dependen de cada persona. Y un poquito más rápido porque ya el tiempo se está agotando. Describo los servicios de atención psicológica que contrastan con el mecanismo anterior. Aquí se habla tanto de una terapia individual y del taller de habilidades emocionales, que es, bueno, un círculo, digamos, donde se comparten herramientas de la psicología clínica para que las personas apliquen en su vida cotidiana. Se describen estos servicios, los que encontré en el centro comunitario, como un acompañamiento. No es una terapia en toda la extensión de la palabra, según quien da estos servicios, sino que es un acompañamiento para que las personas puedan hacer un autodiagnóstico y puedan lograr un autocuidado a través de apropiarse de estas distintas herramientas. Yo lo llamo una gestión del malestar, donde hay que, digamos, aprender a administrar estas emociones o hacerse un proyecto de sí, de dominio de sí, ¿no? Incrementar el dominio que se tiene sobre uno mismo. Aquí no es tanto que se deposite uno en el colectivo o en las creencias, como sí sucede en el caso del ritual, de las experiencias luminosas, sino que uno debe reafirmar su individualidad y incrementar este dominio de sí de manera progresiva. Mientras en el primer caso hay una mayor incidencia de malestar derivado de crisis personales o acontecimientos catastróficos, aquí las y los jóvenes que se presentan piensan un poco más en apuntalar su rendimiento, en manejar mejor el estrés, su comunicación con pares o en su familia, en el hogar, en otros ámbitos, o con cambios de hábitos. Y también aprecio que hay una disposición más pasiva por parte de sus integrantes, en el sentido de que pues, deben esperar ellos la formación o los contenidos que les da la profesional, y ciertamente no hay una participación como tan general. Son poquitas las personas, como de 15, 20 que se reúnen, de 10 y 20 personas se reúnen una vez a la semana, pero apenas 3 o 4 toman la palabra. Entonces, por estas características y porque el procesamiento del malestar depende más de la asimilación individual de las herramientas de gestión, un poquito también de la ruptura de silencio, pero más de esta apropiación de las herramientas de gestión, pues no se cumplen las características de una comunidad emocional. Básicamente es una cuestión más centrada en los servicios. En una provisión de servicios individual. Bueno, sobre esta generalidad que acabo yo de describir de los capítulos, ¿a qué conclusiones se han llegado? Bueno, las instituciones, con base en el contexto que refiero en el primer capítulo, han disminuido su capacidad de socialización o de internalizar de manera homogénea un cuerpo de valores y principios. Sin embargo, o en contraparte, se han ampliado las formas de experiencia institucional. Si ya la institución no tiene tanto esta capacidad o se ha debilitado en este sentido, sí se ha abierto un poco a que la experiencia institucional sea más diversa y ahora descanse mucho en las motivaciones o en la forma en las lógicas de acción también que acompañan o que vienen cargadas con las personas que llegan a la institución, con los usuarios, con los jóvenes. Luego, las dinámicas burocráticas, como la competencia interinstitucional, afectan la experiencia
y las formas de involucramiento de las instituciones en las juventudes. Las instituciones, en tanto fuente de soporte, poseen márgenes de compatibilización y también poseen restricciones, ¿no? Es decir, tiene un límite. Esta ampliación de las formas de experiencia no es totalmente libre, tiene sus límites, y aquí puede haber restricciones que devienen en conflicto. Ahora, el conflicto, o sea, que ya no me dio tiempo de profundizar, pero tiene la capacidad de alimentar los procesos de pertenencia, principalmente cuando atraviesa el tema de las diferenciaciones identitarias o respecto de otro grupo, pero también el conflicto puede gestarse al interior de una misma persona que se sostiene de soportes que en algún momento pueden entrar en competencia, como sucedió un poco aquí en uno de los casos que expongo, en el caso de un chico que se llama Alejandro, que asistía tanto a la iglesia pentecostal como al centro comunitario, y en algún momento había cierta incompatibilidad de los soportes y uno tenía que restringirse. Las condiciones de desventaja, me llevó a afirmar lo siguiente, que las condiciones de desventaja o la incorporación derivada de acontecimientos catastróficos favorecen experiencias institucionales menos positivas, menos beneficiosas para las juventudes, y vuelven más compleja la articulación de distintos soportes. Y por último, el ritual se muestra más efectivo, de acuerdo al observado, que los servicios de atención psicológica con respecto al procesamiento del malestar, aunque el costo de pertenecer es igualmente mayor. La intermediación con lo sagrado, por medio de experiencias luminosas y el manejo de símbolos, y los procesos de pertenencia son factores que aceleran e inciden directamente en el procesamiento de malestares mediante la incorporación de secuencias emocionales nuevas o renovadas. Y cierro con esto, que las instituciones analizadas dan lugar a procesos de pertenencia y a variadas formas de procesamiento de malestares, pero no modifican las inercias de desigualdad, aunque en el caso del centro comunitario sí sea parte de uno de sus objetivos, no en el caso de la iglesia, pero pues por sí mismas no logran establecer una transformación de las desigualdades, que igualmente pues tienen su parte de contribución hacia la experiencia de malestares socioemocionales. Bueno, aquí concluye mi presentación. Muchas gracias. Gobierno de México.